Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... RTBC Noticias. Emisión central. 4 muertos y 2 heridos en 2 ataques contra el ejército. El caso más grave ocurrió en Turbo, Antioquia, y sería represalia por la captura de Otoniel. Revelador testimonio. Habla la fiscal que investigó al Clan del Golfo durante 11 años. Tragedia en una vía de Bogotá. Conductora que chocó contra bus del SITP murió en el sitio. Otra vez los dramas por cuenta de la inseguridad. Esta familia denuncia que a su hija de 7 años la apuntaron con arma en medio de un atraco. Con más de 800 casos de abuso sexual contra menores, el Atlántico es el tercer departamento en el país con más casos de este tipo de violencia después de Bogotá y Valle del Cauca. Así lo informó el ICBF. Las autoridades en Cali capturaron a los responsables del asesinato de 2 artistas de música, uno de ellos Junior James. Ampliación de minutos aquí en RTBC Noticias, conectados 24/7. Somos el noticiero de las regiones. En minutos, el panorama en las zonas donde las lluvias hacen estragos. Venezuela levantó restricciones en la frontera con Colombia. Desde el lado colombiano se dio paso el 2 de octubre. Trascendental encuentro entre fiscal de la Corte Internacional y el presidente Duque. En minutos, las conclusiones. Especial de salud. Octubre, mes de conmemorar la lucha contra el cáncer de mama. Tenemos las preocupantes cifras y el valeroso testimonio de las pacientes. En el mundo, inició la investigación en el Senado de Brasil contra Bolsonaro. Podrían incluso cerrar sus redes sociales. Y vean estas indignantes imágenes. La víctima es una anciana de 100 años. En minutos les cuento qué ocurrió. Y en deportes, James Rodríguez anotó su primer gol en el fútbol de Qatar. Fue el tercero de su equipo, el Al Rayyan, en la victoria contra el Al Saliyah en la liga de ese país. Detalles en la información deportiva, los espero más adelante. Y hoy se estarían cumpliendo 36 años del viaje que hizo Martin McFly en Volver al Futuro para regresar 30 años en el pasado, que terminó impidiendo que conociera a sus padres y armando todo un desastre. Pero eso nos lleva a pensar, ¿qué tan posible es viajar al pasado o al futuro? Viajar en el tiempo. En Cultura les cuento. Iniciamos nuestra emisión central con información de orden público porque hoy se presentaron 2 ataques contra el ejército, al parecer como una posible respuesta tras la captura de alias Otoniel. El primero y más grave de los 2 ocurrió en Turbo, Antioquia. En este punto fueron asesinados 3 soldados. El camión en el que iban fue atacado con explosivos y ráfagas de fusil. Y el segundo hecho, que lo vamos a llevar allí en nuestro mapa, ocurrió en una vereda de Ituango, donde 2 soldados resultaron heridos. Uno de ellos falleció durante su traslado al hospital. Las operaciones contra el Clan del Golfo continúan. 2 camionetas del ejército se movilizaban por la vereda Caracolí, en la vía que comunica a Turbo con San Pedro de Urabá. A las 11 de la noche, uno de los carros fue atacado con explosivos. El segundo vehículo es al que le activan la carga explosiva y lamentablemente tenemos la muerte de 3 de nuestros soldados, 3 de ellos heridos. Estuvimos desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana haciendo todas las coordinaciones. Horas después, a 125 kilómetros de distancia en Ituango, ocurrió el segundo ataque, esta vez con armas de fuego. Se presenta un combate con bandidos del Residual 18, un soldado es herido, lo evacuamos a Montería y lamentablemente fallece antes de llegar al hospital. Según las autoridades, ambos atentados fueron una retaliación por parte del Clan del Golfo, tras la operación Osiris, en la que fue capturado alias Otoniel. Este comando ha recibido órdenes del señor general comandante del ejército de continuar con la ofensiva contra esta estructura criminal en el marco de la operación Agamenón. A esta hora, los soldados que resultaron heridos permanecen en centros de salud bajo observación médica. Las autoridades revelaron las imágenes del sitio donde se cumplió el operativo contra alias Otoniel, el máximo capo del Clan del Golfo. En el sitio fue rescatada una menor de 15 años, quien ya está en custodia del bienestar familiar.
Hay que decir que el sitio luce como un modesto campamento de trabajadores en la selva, aunque tenía comodidades como confortables colchones y también señal satelital. Llaman la atención 2 perros entrenados supuestamente para proteger al peligroso capo, pero que se pusieron felices con la llegada de las tropas. En medio del allanamiento a la casa de Otoniel, las autoridades encontraron una menor de 15 años. Y ya con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se está hablando con la familia para tratarla, como dice el protocolo. Este es el cuarto donde estaba Otoniel, un colchón ortopédico, televisión con señal satelital. Ya lo había acondicionado con DirecTV para ver los noticieros especialmente. Cuando el comando Jungla entró a la vivienda donde estaba Otoniel, un perro echado al sol y feliz por la llegada de los extraños. 3 perros chapolos de los que utiliza para hacer la búsqueda en el área y detectar a la fuerza pública. 2 de las mulas, además muy costosas, que siempre utilizaba para transportarse. No fue la única estrategia que no le funcionó al capo. La modesta casa, con muros en madera y pisos en tierra natural, no despistaron a los entrenados hombres que tenían información. A 80 metros de las habitaciones principales estaba el primer anillo de seguridad. Los investigadores creen que la casa muestra lo que fue su modus operandi por décadas. Varias salidas de escape, una moto disponible y suficientes provisiones. ¿Usted quién es? ¿Cómo es su nombre? Un comando de operaciones especiales así lo encontró. Me dijo que tenía a una persona con los rasgos muy similares al de Alex Otoniel. En menos de 5 minutos llegaron a este lugar varios helicópteros. Desde el aire se registra esta imagen. Entre la maleza, hombres del comando de operaciones trasladaban a Otoniel hacia el helicóptero. Nuestra brigada 17 lograron que él saliera de esa zona de confort y redujera su capacidad bélica. A esta hora siguen las operaciones en la zona donde se le dio el golpe al temido capo. Y vean este revelador testimonio. Hablamos con Natalia Rendón, la fiscal que estuvo a cargo de las investigaciones durante 11 años contra el Clan del Golfo. Nos explicó los cambios de estrategia que sufrieron y que fueron necesarios para debilitar la estructura criminal y lograr la captura de alias Otoniel. Continúan las investigaciones contra el Clan del Golfo, porque el Clan del Golfo no era solamente Otoniel. La fiscal Natalia Rendón tuvo a cargo la investigación del Frente Carlos Vázquez, el cual era liderado por Luis Orlando Padierma, alias Inglaterra, segundo al mando del Clan del Golfo y considerado el negociante del envío de cocaína a los Estados Unidos. Ella afirma que luego de varios operativos contra alias Inglaterra, decidieron cambiar su estrategia para así entender la acción criminal de este grupo. Yo siempre tuve una inquietud, es decir, pues siempre vamos hacia un cabecilla, pero se captura el cabecilla y ¿qué pasa? No pasa nada. Y empezamos a estructurar integralmente una investigación en todas sus líneas y decíamos, bueno, ¿qué se necesita para que una organización esté funcionando? Entonces, quién abastece sus armas, cómo obtienen sus armas, cómo obtienen su logística, sus elementos de intendencia, cómo se financian. En los últimos operativos lograron identificar la ruta para el tráfico de armas. Pasaban por Cesar y La Guajira, bajaban a Montería y luego eran llevadas al Urabá antioqueño. La investigación permitió destapar un plan para atentar contra sus vidas. Para saber que si ya no podían hacerlo a través de un atentado, de que no estuviera en la investigación, cómo tratar de desprestigiar su nombre y procurar apartarlo de estas investigaciones. La fiscal insistió en que el operativo de captura de Alex Otoniel fue legítimo y aseguró que es el resultado de un trabajo articulado y minucioso. Vamos ahora con noticias de Bogotá porque esta tarde se presentó un grave accidente en el barrio Quinta Paredes. El saldo es una persona muerta. John López está allí. John, muy buenas noches. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues como usted lo manifiesta, este siniestro vial se registró aquí en la localidad de Teusaquillo, justo en esta intersección de la avenida La Esperanza con carrera 43A, cuando una mujer que se movilizaba en sentido sur-norte de la ciudad de Bogotá omitió el semáforo en rojo que se encuentra ya en la parte de atrás y terminó colisionando con un bus del SITP que se dirigía hacia el occidente de la ciudad. Justo en este lugar fue donde se presentó el fuerte o aparatoso choque. Se puede observar todavía ahí algunas
autopartes destruidas de los dos vehículos. Infortunadamente, según el reporte que entregan las autoridades, la mujer que conducía el automóvil falleció mientras recibía atención médica, mientras que 5 ocupantes del SITP, entre ellos su conductor, tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Hablamos con una mujer que se encontraba en este lugar cuando sucedieron los hechos y esto nos contó. Este es el momento en que la conductora de un vehículo particular omite el semáforo en rojo de la intersección en la avenida La Esperanza con carrera 43A e impacta a gran velocidad contra un bus del SITP. Sentí pues la velocidad del carro, que se pasa el semáforo en rojo, porque el semáforo estaba en rojo, alcancé a ver que el semáforo estaba en rojo, y lo que hace es impactar el SID como en la mitad. La mujer fue rescatada entre las latas retorcidas del vehículo y trasladada a un centro asistencial donde el reporte médico inicial dice que falleció. La señora siempre se demoraron un poquito en llegar las ambulancias. Ella se baja inconsciente, ella no hablaba nada, golpeada la cara, sí tenía muchos traumas y los bomberos tienen que ayudar a sacarla del vehículo. Según testigos del hecho, la mujer se pasó el semáforo en rojo intentando fugarse de otro accidente que habría ocasionado metros atrás. Decía que ella venía muy rápido porque había colisionado a otro carro y como que se dio a la fuga como para no responder y pues se estrelló. En el SITP viajaban 10 pasajeros, los cuales 5 tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales, incluido su conductor. Y seguimos con temas de inseguridad porque vean este caso. En medio de un asalto de jaladores de vehículos, una pequeña resultó apuntada con un arma de fuego. Además, su mascota fue maltratada. La familia pide justicia. Lo que parecía ser el final de una jornada de descanso para una familia bogotana terminó siendo una de las experiencias más aterradoras que hayan vivido. En la puerta de su casa fueron abordados por 2 delincuentes que los seguían en un taxi. Abrimos el garaje, entramos. Y cuando nosotros entramos nos abordan 2 sujetos armados, intimidan primero a mi esposa, ella inicialmente digamos que forcejea con ellos hasta que se da cuenta que está armado. La víctima afirma que el momento más angustiante fue cuando vio a su hija de 7 años aterrorizada. Uno de los delincuentes le apuntaba directo con un arma de fuego. Y ahí estaba mi hija con la perrita, con Mini. Mini pues intenta proteger a la niña, pero el hombre, pues según lo que me cuenta la niña, el tipo golpea a la perrita e intenta sacar a mi hija. Cuando la coge y empieza a alarla para bajarla, es cuando la encañona. El atraco, que según él parecía sacado de una escena de una película, terminó con el secuestro de su mascota, a quien considera como un miembro más de su familia. Mi esposa le empieza a pedir que nos deje bajar la perrita. La perra estaba ahí atrás en el carro, a lo que el hombre se niega. Simplemente no le importó y cerró puertas. Por fortuna, su familia está bien, aunque ahora pasaron a engrosar la lista de los bogotanos víctimas de la delincuencia. Y estamos conectados 24/7 con las regiones para revisar los hechos noticiosos de la jornada. Iniciamos en Barranquilla, donde son alarmantes las cifras de menores abusados sexualmente. En 2021 han sido reportadas 800 víctimas. María José Martínez, buenas noches, adelante. Buenas noches, Patricia y televidentes. La alarmante cifra fue revelada por el ICBF Regional Atlántico, que además recalcó que dentro de los 23 municipios del departamento, en los casos donde se presenta este incremento de cifras contra los menores, son en los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo. Además, hablamos con una psicóloga y experta en estos temas para entender la situación y el incremento de estos casos en el departamento, y eso fue lo que nos dijo. Indudablemente las causas del abuso sexual hacia nuestros menores es multifactorial. Vemos que también el depredador en muchos de los casos está dentro del mismo núcleo familiar. Vamos ahora a Cali, porque allí las autoridades capturaron a 8 personas que estarían involucradas en el crimen de los artistas Junior Jane y DJ Piru. El resultado de un operativo a gran escala. Carlos Gutiérrez, los saludo, buenas noches. Cuéntenos cómo dieron con estos sujetos.
Mateo, muy buenas noches. Pues esto se realizó gracias a un operativo adelantado por parte de la policía y la fiscalía. En total fueron 42 personas que fueron capturadas en la operación Vida, así fue denominada por parte de las autoridades, en 23 allanamientos realizados en diferentes ubicadas en distintos sectores de Cali. 8 de estas personas detenidas estarían vinculadas con el asesinato de estos artistas de música urbana. De acuerdo con lo que han dicho las autoridades, estas personas pertenecerían a oficinas de cobro al servicio de bandas criminales que operan en Buenaventura. Este es el reporte que entrega el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León. Era unos sorci, directamente ellos tenían un manejo también con la banda de allí de Buenaventura, los chotas, y tenían como esta oficina de cobro de cuentas y podían directamente llegar aquí a Cali a realizar estas actividades que eran encomendadas por este grupo delincuencial. Y en Bucaramanga, en los últimos días, varios agentes de tránsito han sido víctimas de agresiones. Para evitar estos ataques, el Ejército y Migración Colombia acompañarán los operativos que se realizarán en las vías. Saludamos a Pablo Fuerman. Pablo, buenas noches. Adelante con su información. Hola Patricia, cordial saludo. Así como usted bien lo decía, Migración Colombia y Ejército se unen. Esto en consecuencia ante los constantes hechos de intolerancia y piratería que se viven en la ciudad. En los últimos días, el hecho más reciente fue de un ciudadano venezolano que agredió a un agente de tránsito por no portar los papeles y le iban a movilizar su motocicleta, ya que se dedicaba al transporte informal. Finalmente agredió a este agente de tránsito y luego tiró piedras contra el panorámico de la grúa. Las autoridades se encuentran en alerta máxima. Atacando todos los factores de inestabilidad, como lo es el hurto, la violencia, el homicidio, con el fin de generar la seguridad que tanto el pueblo santandereano necesita. En Puerto Concordia, Meta, la Fiscalía le imputó cargos a un ex inspector de Higiene y Sanidad por presuntamente exigir dinero a comerciantes para no cerrar sus establecimientos. Consuelo Garzón, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos envió el siguiente reporte. Luis Alexander Bermeo, director de Fiscalías en el Meta, informó que las labores de la Policía Judicial evidenciaron cómo Yesid Hernández usó su posición para hacer exigencias económicas y pedirles dádivas a propietarios en 2 establecimientos de carne. La investigación permitió establecer que el delito se habría cometido cuando el procesado se desempeñaba como inspector de higiene y sanidad del municipio de Puerto Concordia Meta entre los años 2019 y 2020. Según las autoridades, el procesado habría exigido pagos y entrega de productos cárnicos para evitar el cierre de locales comerciales. En el Meta, Jason Cañón, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Jason. Y las lluvias continúan generando estragos, inundaciones, deslizamientos y afectaciones a campesinos han sido la constante en varios departamentos. Comenzamos un recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Son por lo menos 1.200 los campesinos que han reportado daños en sus cultivos agrícolas, siendo Belén de Umbría y Guática los más afectados al reportar afectaciones en más de 50.000 matas de plátano, 600 cultivos de aguacate, 500 de lulo y otros 500 en cultivos de mora. Debieron ser suspendidas las clases de 150 niños en una escuela de Mocoa que resultó afectada por el desplazamiento de tierra y lodo de una montaña luego de las fuertes lluvias que se vienen registrando en esa región del sur del país. Las autoridades se encuentran evaluando los daños para habilitar cuanto antes la escuela y que los estudiantes puedan regresar a clases. La noticia en Sucre tiene que ver con la activación de los 26 comités de emergencia en todo el departamento ante el incremento de las fuertes lluvias por la llegada del fenómeno de la Niña. La alcaldía de Plato Magdalena ha decidido declarar la alerta naranja en el municipio debido al más reciente pronóstico del IDEAN, el cual establece un 93% de probabilidades de lluvias. Por esta razón, las autoridades municipales ya empezaron a hacer monitoreos sobre las riberas del río. En otras noticias, Venezuela levantó las restricciones de ingreso y salida en la frontera con norte de Santander. Según el gobierno nacional, la apertura desde el lado colombiano fue autorizada desde el pasado 2 de octubre. El pico y cédula se mantiene.
Las autoridades de Venezuela levantaron las restricciones para el paso de ciudadanos por el puente internacional Simón Bolívar. Según representantes del gobierno de Nicolás Maduro, con este proceso se materializa la reapertura total de la frontera con nuestro país. Con nosotros, en ese sentido, ya la frontera, como ustedes pueden verlo, está abierta el horario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Según el gobierno nacional, el proceso de normalización y tránsito peatonal en los puntos fronterizos con Venezuela ya se habían oficializado desde hace más de 4 meses. Hay una supuesta apertura por parte del régimen de Nicolás Maduro en la frontera de Colombia con Venezuela. Queremos reiterar desde el gobierno nacional que desde el pasado 2 de junio Colombia tiene abierta su frontera con Venezuela para paso peatonal. Migración Colombia tiene como único requisito de ingreso a territorio nacional a ciudadanos venezolanos el cumplimiento de un pico y cédula. Se mantienen en igual sentido los canales humanitarios. Se ha mantenido todo el tiempo la posibilidad de que niños pasen a estudiar, por ejemplo. Se ha mantenido todo el tiempo los canales de personas con necesidades en salud. Según la autoridad migratoria, en el país hay más de 1.800.000 ciudadanos venezolanos en territorio nacional, lo que representa un incremento del 5.7% con respecto a enero de 2021. En Cartagena, uniformados de la policía y las candidatas del Reinado de la Independencia participan en una campaña que busca evitar casos de trata de personas. José Luis Donado, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. Con el fin de combatir la trata de personas en niños, niñas y adolescentes en Cartagena, la Secretaría del Interior del Distrito, junto a las candidatas al Reinado de la Independencia, se unieron para prevenir a las familias y a los menores sobre ese flagelo. El secretario del Interior, David Múnera, y la importancia de esa iniciativa. Estas candidatas que representan a sus barrios, las queremos que nos ayuden, que participen en cada uno de sus localidades y en sus barrios en esta campaña contra este delito. Carolina llama reina del barrio El Carmelo y lo que significa la prevención a los menores. Nosotras somos unas líderes en nuestra comunidad y muchos jóvenes y niñas no tienen este conocimiento, entonces es importante transmitírselo. ¿Y quién más que nosotras que somos un ejemplo a seguir? De esa manera se busca prevenir a la ciudadanía sobre la explotación sexual de menores en Cartagena. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias 24/7. Vamos ahora a revisar las cifras de la pandemia en nuestro país. Hoy se reportan 1.428 casos nuevos de COVID-19. Por otra parte, el número de personas fallecidas en las últimas horas fue de 34 personas. Y por otra parte, el total de casos activos ya son 12.206. Pero ahora es momento de revisar el panorama del plan de vacunación a nivel nacional y les contamos que en este aspecto ya han sido aplicadas 46.007.541 dosis contra el COVID-19. Por otra parte, 20.586.698 personas ya cuentan con su esquema completo de inmunización y han sido suministradas 151.240 terceras dosis. Y mucha atención, porque en el primer día sin IVA de este año, los comerciantes podrán decidir si exigen o no el carné de vacunación. Las autoridades locales tendrán la autonomía para hacer cumplir las medidas de bioseguridad en los días 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. El Ministerio de Comercio indicó que si hay aforo del 100% en las grandes superficies, las autoridades podrán exigir el carnet de vacunación. No se han establecido descuentos adicionales por parte de los comerciantes si presentan los carnets de vacunación. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que las aglomeraciones pueden generar un incremento de contagios de COVID-19 e indicó que los comercios que no cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional serán sancionados. Debemos mantener el uso permanente del tapabocas en todos los lugares comerciales donde se dé ese tipo donde se concurra la gente para hacer sus compras. También se debe hacer el mantener el lavado de manos. El gobierno nacional hizo un llamado a privilegiar las compras por medio de las plataformas digitales para evitar las aglomeraciones. Especial de salud en RTVC Noticias. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de seno. En los próximos minutos veremos los testimonios
de mujeres que no desfallecen y que enfrentaron el cáncer de seno. Las cifras, que aunque dolorosas, nos recuerdan que el cáncer de mama es algo de todos los días. Y los expertos que ratifican que por ser esta una enfermedad silenciosa, el autoexamen es fundamental. Iniciamos. Una de estas historias es la de una mujer que al no poder amamantar a su hijo recién nacido, le diagnosticaron cáncer de seno. Pero su drama, sin saberlo, hasta ahora iniciaba. La lucha se quintuplicó. Ha luchado 5 veces contra el cáncer. Esta es su historia. María Imelda Soler tiene 60 años y ha sobrevivido no solo al cáncer de mama, sino a otros 5 diagnósticos diferentes. Cuando tenía 33 años y había dado luz a su segundo hijo, la resistencia del bebé a tomar pecho fue una de las alertas para ir a una consulta con el doctor. En ese momento del diagnóstico yo no pienso en nadie más, uno piensa en los hijos. Es el motor de vida poderoso para uno salir adelante. ¿Cómo está? Me cuento. Ella me decía todo el tiempo que ya no se quería morir y dejarnos solos. Afortunadamente la cirugía pues fue muy inmediata, digamos muy pronta, como a los 4 años. Empecé yo a caerme de pronto de un momento a otro. Efectivamente tenía cáncer de huesos. Él es mi padre, se llamaba Pedro Soler, murió de 54 años con cáncer de pulmón. Ella es mi hermana mayor, se llamaba Clemencia, ella murió de cáncer gástrico. Empecé a hinchárseme el estómago y todo lo que comía me hacía mucho daño. Cuando Imelda y su familia escucharon cáncer gástrico, el panorama oscureció y con ello llegó la resignación. Cada vez que ella me decía era como si me metieran una puñalada. Yo decía, oh, pucha, pero si salimos de esto, ¿y por qué otra vez? A mí se me ha caído el cabello, las cejas, las pestañas, hasta las uñas. Imelda estaba próxima a celebrar su cumpleaños número 50, cuando presentó una fuerte hemorragia acompañada de un dolor intenso. El diagnóstico, cáncer de cuello uterino, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia. Y desde acá me siento y lloro. Le doy gracias a Dios por la mañana. El 5.º diagnóstico fue el cáncer de pulmón. Hace 2 años Imelda presentó su 6º tumor, que fue maxilofacial. No siempre el diagnóstico de cáncer es muerte. Tenemos que salir adelante y yo soy el testimonio de vida para muchas personas y muchas generaciones. Y atención, porque los datos son cada vez más escalofriantes. Revisemos las cifras. En Colombia cada año son reportadas cerca de 13.400 casos nuevos. En el país cerca de 3.702 personas, o mujeres más bien, mueren anualmente por esta enfermedad. Ojo, por no detectarla tempranamente. Actualmente más de 51.000 mujeres en Colombia padecen de cáncer de mama, de acuerdo con los reportes médicos de GloboCan, uno de los observatorios de cáncer a nivel internacional. El cáncer de mama no solo es el tumor más frecuente en nuestro país, sino el que ocasiona la mayor cantidad de muertes prematuras. En promedio son registrados diariamente 24 casos de cáncer de seno, lo que suma al año cerca de 9.000 casos positivos. Lo preocupante es que la mitad son detectados en estados avanzados. El cáncer de seno en sus inicios no produce ningún síntoma. No te produce dolor, no te produce rasquiña, no te produce secreción, nada. La detección temprana de cáncer de seno es otro de los retos que se suma a los estragos que ha dejado la pandemia por COVID-19. Expertos estiman que 7 de cada 10 mujeres no acudieron a citas de detección temprana. Las mujeres dejaron de hacerse sus exámenes porque el miedo a salir, el miedo a ir a un centro médico, el miedo a irse a una mamografía. Entonces eso ha causado, y lo estamos viendo, que lleguen casos un poco más avanzados de los que estábamos acostumbrados a ver. En los Estados Unidos, con todas las ventajas que tienen allá, el 80% de los cánceres de seno se diagnostican en fases tempranas, el 80%. Aquí en Colombia es a la inversa. El 70% se diagnostican en fases tardías. El llamado de los expertos en el mes de la lucha contra el cáncer de seno es a realizar el autoexamen. Con esta actividad se puede prevenir en 97% los fallecimientos por complicaciones de la enfermedad. Hoy en día una mujer con cáncer de seno está viviendo mucho más de lo que vivía, aún con metástasis, de lo que vivía hace 20 años, gracias a estos adelantos terapéuticos y diagnósticos. Y sobre todo también la prevención y el hincapié que se hace siempre en el diagnóstico
temprano. El sistema le ofrece a la mujer colombiana una mamografía gratuita entre los 50 y los 69 años, gratuita. Y menos del 50% de las mujeres colombianas entre los 50 y los 69 años se han hecho la mamografía. La palabra cáncer produce miedo, pero cáncer no es sinónimo de muerte. Continuamos con más noticias en nuestra emisión central, porque la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, terminó hoy su visita de 4 días a Roma, donde tuvo una nutrida agenda. Nuestra corresponsal en la capital italiana, Marinelli Stremamuno, estuvo hablando con la vicepresidenta y nos envió el siguiente informe. La gira de 4 días de la vicepresidenta de Colombia en Italia llegó a su fin, luego de una nutrida agenda en Roma que incluyó reuniones de alto nivel como la audiencia privada con el Papa Francisco y las reuniones con la presidenta del Senado, María Elisabetta Casellati, y con el canciller italiano Luigi Di Maio. Bueno, hemos tenido una excelente visita, tanto en lo bilateral como también en lo regional. Acá estamos nosotros mostrando que Colombia es un país que se preocupa por América Latina, por integrar mucho más las oportunidades de América Latina y Europa juntos, pero también obviamente por el rescate de valores democráticos y sobre todo por la proyección de nuestras sociedades, con más economía, con más desarrollo, con más empleos. Vamos a tener una mejor proyección para América Latina y para Colombia. Creo que hemos logrado poner acá estos temas sobre la mesa y eso es muy positivo para Colombia. Con el canciller italiano se firmaron importantes acuerdos, como por ejemplo el intercambio entre las academias y la apertura de una oficina de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Pero también hubo temas complejos, como por ejemplo la relación entre Europa y el continente americano. Bueno, pues yo le he planteado al canciller italiano lo mismo que al secretario Blinken, que el diálogo transatlántico entre Estados Unidos y Europa no tiene sentido porque ese diálogo tiene que incluir América Latina. Al otro lado del Atlántico está América Latina y es por esa razón que en este diálogo queremos nosotros que estén los temas que afectan a América Latina. La también canciller viajará este miércoles para Marruecos, en donde tomará un momento de descanso para continuar el 28 con una reunión en Rabat con el jefe del nuevo gobierno de ese país. Desde Roma, Marinelli Stremamuno para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y el fiscal de la Corte Internacional de Justicia, Karim Khan, y el presidente de la República, Iván Duque, sostuvieron un encuentro hoy en la Casa de Nariño. Delitos de lesa humanidad y el litigio con Nicaragua entre los temas clave de esa visita. La capacidad del Estado colombiano para evitar la impunidad fue el eje central del encuentro en la Casa de Nariño. En medio de la visita de la Corte Penal Internacional se cumplen 17 años de seguimientos a Colombia por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública, paramilitares y militantes de las FARC y el ELN. Cero tolerancia con ningún crimen de lesa humanidad, cero tolerancia con ninguna violación de los derechos humanos. El fiscal del Organismo Internacional de Justicia tendrá además reuniones con magistrados de la JEP, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. También con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, porque acá lo importante es que él tenga esa posibilidad de analizar con todas y cada una de las instituciones. Asimismo, se reunirá con la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para verificar el trabajo que se lleva a cabo en dichas instituciones. Hasta el 29 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional estará de visita en Colombia. Momento para la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con los hechos más importantes del día en imágenes y vamos a la isla española de La Palma en Canarias, donde el volcán Cumbre Vieja sigue en un punto máximo de actividad desde que entró en erupción hace 5 semanas. Seguimos en Argentina. Hay indignación por el maltrato de una cuidadora a una mujer de 100 años. Y en los Montes Cárpatos, los bisontes rumanos, una especie que parecía estar al borde de la extinción por la caza indiscriminada, parece recuperarse. Iniciamos. Esto lo estaremos viendo en unos minutos después de esta breve pausa y cuando regresemos volvemos con más información internacional aquí en RTVC Noticias, conectados con ustedes 24/7.
Cualquier acción que adelantábamos las mujeres tocaba pedirle permiso al marido o pedirle permiso a los padres, aún mujeres ya adultas con 30, 40 años. Necesitábamos autonomía para cambiar el sistema. Mujeres sin derecho y al derecho. 100 años de luchas y avances a favor de la equidad, la democracia y la inclusión de las mujeres en Colombia. Una coproducción de Señal Colombia y Cinex TV. Muy pronto. Todo imperio tiene un rey. En la guerra todo se vale, Gonzalo. Definitivamente la sangre es el peor enemigo. Y este además tiene un gran aroma de visionario. Pero qué raqueras tome Gonzalo, el rey del café en el New York Times. No, pero es que así como vos lo decís, suena como si tuviéramos un emporio. Claro que sí, es que lo es. Un homenaje al legado que ha enriquecido la historia del café. El Rey del Café. Estreno, martes 26 de octubre a las 8 de la noche. Serie ganadora de la convocatoria Mintic 2020. Hola, soy Daniela Caballero y desde ahora estaré en la emisión central para analizar los sucesos del mundo, dando una mirada diferente al panorama internacional. Sigamos conectados 24/7 con información útil, dinámica y equilibrada en RTVC Noticias, emisión central de lunes a viernes a las 7 de la noche por Señal Colombia. Todo imperio tiene un rey. En la guerra todo se vale, Gonzalo. Definitivamente la sangre es el peor enemigo. Y este además tiene un gran aroma de visionario. Pero qué raqueras tome Gonzalo, el rey del café en el New York Times. No, pero es que así como vos lo decís, suena como si tuviéramos un emporio. Claro que sí, es que lo es. Un homenaje al legado que ha enriquecido la historia del café. El Rey del Café. Estreno, martes 26 de octubre a las 8 de la noche. Serie ganadora de la convocatoria Mintic 2020. Ella siempre está fuera de lugar. Creo que tuve un pequeño infarto. Sus comentarios son inadecuados. ¿Eso quiere decir que no iremos al carnaval? Es pésima para dar una buena impresión. Ella no es de mi clase. Y aún así es la niñera de los hijos de un multimillonario. Nos hace muy felices. Lo intento. La Niñera. Todos los viernes a las 8 de la noche. Por Señal Colombia. El próximo tesoro olvidado es la ciudad perdida de Falan. Y es que en algunas de las edificaciones que ustedes ven alrededor han encontrado bocas de túneles. ¿A dónde conducirán? A veces la fuente del progreso. El trabajo en las minas era bastante duro. Constantemente los indígenas se enfermaban por las arduas jornadas de trabajo. Solo es un limitante para el progreso de las comunidades. La historia de 6 sitios emblemáticos será revelada en Tesoros Olvidados, capítulo 3, viernes 29 de octubre a las 9:30 de la noche, por Señal Colombia. No puedes ser un rey si ya sabes que te pego y te desplomo. Las rimas están más letales. ¿Te gusta meditar? Lee tus escritas con un tintico. El cipher está que arde. Este rapero me quiere ganar en métrica, pero no tiene ni la estética ni menos el talento, lo siento. Y su flow no se detendrá hasta demostrar su grandeza en la tarima. Entonces, ¿qué es tener flow si no puedes hacer variaciones? Dime, ¿qué es lo que según es para ti tener flow si ni siquiera tienes canciones? Freestyle total. El primer reality que sigue a los mejores MCs de la improvisación. Domingos, 8:30 p.m. por Señal Colombia. Hola, soy Daniela Caballero y desde ahora estaré en la emisión central para analizar los sucesos del mundo, dando una mirada diferente al panorama internacional. Sigamos conectados 24/7 con información útil, dinámica y equilibrada en RTVC Noticias, emisión central de lunes a viernes a las 7 de la noche por Señal Colombia. Cualquier acción que adelantábamos las mujeres tocaba pedirle permiso al marido o pedirle permiso a los padres, aún mujeres ya adultas con 30, 40 años. Necesitábamos autonomía para cambiar el sistema. Mujeres sin derecho y al derecho. 100 años de luchas y avances a favor de la equidad, la democracia y la inclusión de las mujeres en Colombia. Una coproducción de Señal Colombia y Cinex TV. Muy pronto. Ella siempre está fuera de lugar.
Creo que tuve un pequeño infarto. Sus comentarios son inadecuados. ¿Eso quiere decir que no iremos al carnaval? Es pésima para dar una buena impresión. Ella no es de mi clase. Y aún así es la niñera de los hijos de un multimillonario. Nos hace muy felices. Lo intento. La Niñera, todos los viernes a las 8 de la noche. Por Señal Colombia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con el presupuesto para el deporte más alto en la historia del país. En estos 3 años hemos pasado de 499.000 millones de pesos a alrededor de 740.000 millones de pesos, para que cada vez más atletas puedan cumplir sus sueños y se conviertan en un orgullo para el país. Gobierno de Colombia. Llega la Champions League de ciclismo en pista. El evento que reúne a los mejores velocistas del mundo. 72 corredores en 5 rondas eliminatorias desde distintos velódromos del mundo. Primera ronda desde Mallorca, España. Champions League de ciclismo en pista a partir del 6 de noviembre. Señal Colombia Deportes. Más que expertos, somos fanáticos del deporte. La Feria del Libro de Cali abre sus páginas y en el sistema de medios públicos hacemos cobertura especial. La alegría de los lectores y autores en el regreso a la presencialidad y las inquietudes de los caleños sobre los problemas diarios como la inseguridad. En Señal de la Mañana, las emisiones de RTVC Noticias y todas nuestras redes sociales. Regresamos con más información del mundo en RTVC Noticias y vamos a Brasil porque la Comisión del Senado que investiga la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro aprobó esta noche un informe que recomienda acusar al presidente de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia. La misma comisión pidió también a la Corte Suprema y a la Fiscalía General suspender el acceso de Bolsonaro a sus cuentas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram por difundir información falsa en la cual asociaba las vacunas contra el COVID-19 con el SIDA. De hecho, YouTube ya decidió suspender el canal de Bolsonaro por una semana. Un día después del golpe de Estado militar en Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan aseguró que el derrocado primer ministro Abdallah Hamdok está en su casa sano y salvo. Sin embargo, no se ha especificado si se encuentra bajo arresto domiciliario. Esto despertó la ira del pueblo sudanés, que ha bloqueado varias calles en la capital Jartum. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos y la comunidad internacional ha exigido la liberación inmediata del jefe de gobierno que lideraba la transición hacia las primeras elecciones libres en Sudán en más de 30 años. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría estar conectados 24/7. Hablamos de James Rodríguez porque hoy tenemos una muy buena noticia. Hoy marcó un tremendo golazo con su equipo el Al Rayyan en la Liga de Qatar después de 6 meses y 21 días. Hay otra buena noticia y es que al parecer estaría bloqueado en la lista de internacionales por el técnico Reinaldo Rueda y regresaría a la selección. James fue inicialista, pero en los primeros minutos del partido recibió un fuerte golpe, por lo que el colombiano requirió la asistencia médica. Después de recuperarse del golpe, regresó al terreno de juego y al minuto 36 controló muy bien el balón y como con la mano se la centró a Boli, quien remató al segundo palo, pero el arquero salvó en la línea, ya avisaba el local de la mano de James. Al minuto 38 armaron una gran pared de primera intención Hatim y James, pero el remate del 11 se estrelló en el vertical. Segundos más tarde el volante intentó este remate de media distancia, pero respondió bien el portero encajonando la pelota. Al minuto 42 nuevamente James con este gran centro a Boli, se le pasó entre las piernas al delantero y después gran atajada del portero visitante. A pesar de que James sirvió en varias ocasiones a sus compañeros, no se abrió el marcador en el primer tiempo. En la segunda mitad James siguió recibiendo golpes y aunque se le vio dolorido, siguió jugando. En el minuto 74 llegó este centro desde la izquierda que James recibió dentro del área. Enganchó con pierna izquierda y definió para anotar su primer gol con el Al Rayyan.
El colombiano no marcaba desde el 5 de abril en el empate del Everton contra el Crystal Palace. Y en el inicio de la fecha número 16 del fútbol profesional colombiano, Envigado le ganó por 2-1 a Millonarios. Aquí los goles. Dos chicos de 17 años le dieron la victoria a Envigado ante Millonarios. El primero, Yasser Sneijder Asprilla, que ya está sonando incluso para el fútbol del exterior, deja en el camino a Vargas y a Ginás para el 1-0 del equipo naranja. El empate de Embajador, el centro es de Daniel Ruiz, que posteriormente se iría expulsado, y Ginás, Andrés Ginás, que se levanta por encima de toda la saga del Envigado para ponerla a la mano izquierda de Londoño. 1-1. Y el 2-1 definitivo, Londoño que traba con Pereira, y el rebote que le queda nada menos que a John Hader Durán, el otro delantero de 17 años del conjunto naranja. Vence a Esteban Ruiz y Envigado le gana 2-1 a Millonarios y llega a 26 puntos. Y por otro lado, el América de Cali confirmó a Juan Carlos Osorio como entrenador. Así es, Millonarios tiene nuevo arquero para el 2022. Y por otro lado, también tenemos un resumen de lo que está pasando en los Juegos de Mar y Playa en el Golfo de Morrosquilla. Mediante un comunicado, el club resaltó que Juan Carlos Osorio se quedará en el América hasta que se defina la clasificación a cuadrangulares. Si no se cumple el objetivo, el entrenador se marchará del club y ninguna de las partes deberá indemnizar a la otra. Al América le quedan 5 partidos para conseguir la clasificación. El arquero Álvaro Montero será nuevo jugador de Millonarios en el año 2022. El golero de 26 años y que pertenece al Deportes Tolima firmó un contrato por 3 años con los Embajadores, después de estar con los Pijaos desde el 2018. En el triatlón de los Juegos Nacionales de Mar y Playa, Valle, Caldas y Bogotá ganaron medallas en la jornada. El bogotano Carlos Javier Quinchará ganó el oro para Caldas en el sprint masculino y Diana Castillo la ganó en la prueba de la rama femenina para el Valle. Bogotá ganó la plata en masculino con Brian Moya y Valle se llevó las preseas de bronce. Los saludo con la música de Volver al Futuro, porque hoy se estarían cumpliendo 36 años de ese viaje al pasado que hizo el protagonista de esta película, dirigida por Steven Spielberg, que era Martin McFly. Es un adolescente que viaja 30 años hacia atrás y por errores que comete termina haciendo que su papá y su mamá no se conozcan, o sea que termina impidiendo su propio nacimiento, y le toca después buscar a un científico que es el doctor Emmett Brown para que le ayude a arreglarlo y pues pueda restablecer el tiempo. Hay varias cosas con esta película que a mí me parecen súper interesantes. Una de esas ¿es posible o no es posible viajar al futuro? ¿Qué tan lejos estamos de que realmente uno pueda viajar al futuro o al pasado, como en este caso? Y resulta que esa pregunta no solo me la he hecho yo, sino también se lo han hecho los grandes científicos y los grandes físicos. Así que hay 3 respuestas a la pregunta que yo encontré. La primera es si sí es posible viajar al pasado, alterar algo y que eso cambie en el futuro. Entonces lo que dice la ciencia es que podría ser posible porque existen universos paralelos. Eso suena como muy fantástico y muy inventado, pero resulta que hay varias teorías, como por ejemplo la mecánica cuántica, que dice que una partícula, o sea como un objeto, puede existir en varios espacios al mismo tiempo en distintos lugares. Esa es una. Y la otra es la teoría de las cuerdas, que dice que uno tiene 3 números para saber dónde está, que es como los que uno usa cuando le dan coordenadas para encontrar algo en un mapa, ¿no? Que es altitud, longitud y latitud, que esos existen en esta dimensión pues en la que vivimos, pero que en el universo son 9, o sea que estos 3 que conocemos son estos de acá, pero los que quedan faltando, los otros 6, pueden darnos otras ubicaciones que crean múltiples universos paralelos, o sea que eventualmente uno sí podría viajar. Lo que no podría es alterar algo y que cambie realmente, porque solo cambiaría en ese universo. La otra pregunta que siempre ha surgido es ¿por qué, según Back to the Future, Volver al Futuro, se puede viajar al pasado pero no se puede viajar al futuro? Entonces, la teoría que responde eso tiene un ejemplo muy chévere, que es cuando uno riega un vaso de agua. ¿Qué pasa con el reguero que uno armó? Se sigue expandiendo pero nunca se contrae.
que es la teoría de la termodinámica. La energía que existe en ese vaso que uno derramó tiende a expandirse y jamás a contraerse, que es lo mismo que ocurre cuando uno en teoría altera el espacio-tiempo para poder viajar hacia el pasado. Y la tercera es si es posible, como en la película de Volver al Futuro, tener un rayo de plutonio que cree la suficiente energía para que una máquina me pueda hacer viajar en el tiempo. Entonces lo que dice la ciencia es que no hay energía suficiente ni energía de otras naturalezas distintas a las que conocemos que pueda alterar esa realidad. Lo máximo que puede hacer es como crear hoyos negros en el espacio, pero que si hay empresas, fábricas y muchas como hidroeléctricas europeas que utilizan el plutonio para generar energía. Pues exista o no los viajes al pasado, yo sí hoy me voy a repetir la película porque me parece espectacular la idea. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Información económica en RTVC Noticias, que iniciamos con las cifras del día. El dólar cerró en 3.774 pesos con 46 centavos y se valorizó en 4 pesos con 48 centavos. 18 billones de pesos en ventas se espera tener el comercio en el próximo día sin IVA, el 28 de octubre. Esto significa un aumento del 35% frente a la jornada del año pasado. 20 millones de pasajeros aéreos se han movilizado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, según el Ministerio de Transporte. 26 millones de euros, cerca de 30 millones de dólares, fueron las pérdidas del grupo empresarial Prisa en el tercer trimestre del año. 3.000 millones de dólares es la deuda de Avianca, que pidió cambiar su domicilio al Reino Unido. La audiencia para aprobar su plan de reestructuración fue aplazada. Y a propósito de datos, martes de cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de ayer presentamos la ronda número 15 del Pulso Social en el país, que habla del mes de septiembre del 2021. Y en el retorno a la presencialidad es importante conocer unas dimensiones particulares del mercado laboral que podemos observar en las jefaturas de hogar y cónyuges de las 23 principales ciudades del país, que son los actores representativos del pulso social. En este caso particular es importante conocer cuáles fueron las actividades que desarrollaron los jefes de hogar o cónyuges en los últimos 7 días o en la última semana. Aquí nosotros podemos observar que el 50.9% de los jefes de hogar o cónyuges de las 23 principales ciudades del país nos reporta haber estado trabajando, con una brecha importante entre hombres y mujeres, en donde el 69% de jefes hombres trabajó, pero solamente el 39% de las jefas de hogar mujeres así lo hizo, lo cual confirma la brecha de género que todavía observa el mercado laboral. Pero el pulso también permite hacer una desagregación interseccional. Miren cómo aproximadamente entre el 10 y el 11% de los jefes de hogar jóvenes entre 15 y 24 años estaban buscando empleo, es decir, enfrentando el desempleo, mientras que esa prevalencia es mucho más baja, cercana al 7%, para los jefes de hogar que se encuentran entre 25 y 54 años. En esas condiciones, ahora sí podemos entrar a cuántos jefes de hogar nos reportan estar trabajando a través de una modalidad virtual, sea esta teletrabajo, trabajo remoto o aspectos virtuales del desarrollo de la vida laboral. Aquí nosotros observamos que aproximadamente el 11.2% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reporta estar trabajando virtualmente desde casa, en donde esta prevalencia tiene una diferencia muy importante entre jefaturas de hogar en situación de pobreza o no. Solamente el 6% de los jefes de hogar pobres reporta estar trabajando virtualmente, con más del 13% de jefes de hogar que se encuentran por fuera de pobreza, aprovechando esa oportunidad que trajo consigo la pandemia.
Además de esa prevalencia, es importante conocer cuántas horas están trabajando remotamente o virtualmente los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país. Miren cómo el 35.8% de los jefes de hogar reporta estar trabajando 41 horas o más a la semana virtualmente, lo cual es prácticamente una modalidad plena, y las modalidades híbridas se reparten relativamente de forma equitativa entre un día, de 2 a 4 días y 5 días a la semana. Con estos elementos ahora es importante indagar los jefes de hogar qué están pensando frente al retorno a la presencialidad en sus actividades laborales. Aquí es importante recordar que aproximadamente el 53% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos dijeron no querer tener un contacto con modalidades virtuales de trabajo, pero aproximadamente el 19% de los jefes de hogar y sobre todo de los jefes de hogar hombres nos reporta querer estar trabajando más de 41 horas a la semana o 5 o más días a la semana trabajando a través de esa modalidad virtual. Esto significa que esta información se vuelve clave fundamental para el retorno a la presencialidad, que seguramente tiene una disposición muy importante por parte de los jefes de hogar de permanecer en modelos virtuales o de tener algunos modelos híbridos que se pueden inferir a partir de las respuestas que estamos analizando en el pulso social. Muchas gracias. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Y hoy es martes de invitado en RTVC Noticias, en nuestra sección de cultura, y hoy me acompaña la cantante, la compositora, cantautora, en resumen, Drea Druy. Drea, bienvenida a RTVC Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Yo no sé si ustedes están muy pendientes de estas cosas, pero Drea fue la ganadora de un reality en Francia de cantantes, ¿no? Sí, The Voice. Estuve en The Voice. Bueno, no gané, pero sí gané, siento que sí gané. Me contactaron y me invitaron a que participara en el programa, así que hice las audiciones, pasé a las blind auditions y ahí fue que empezó todo. Bueno, pero yo creo que ese video es viral, porque yo lo estuve viendo como en YouTube y tiene una cantidad de vistas impresionantes. Sí. Yo estoy segura que alguien aquí lo vio. Recordémosle un poquito cómo iba. Va. ¿Vale? Come on, wood boy, you're big enough. Yeah. Come on, wood boy, you're big enough. Come on, wood boy, can you get it up? Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let her be fire. Giddy up, hey. Y ya cambiamos de registro, mejor canto en español. Que mi gente me comprende y que se escucha acá en la tienda. En esta pista no hay amargo, no hay división. Mejor coja su pavito, agarre su culit. No soy de barrio, pero camino a diario. Me junto con los que trabajan, con los que se ganan el salario. Mejor entiende, a mí no me sorprende que suenes en la radio, porque tu viejito lindo es el que invierte. A mí nadie me ayudó. Y una de mis partes favoritas de eso, por supuesto, es el freestyle en español, que yo creo que es una de las cosas, pues primero que se vuelve más llamativos de esto, que esto es una canción de Rihanna. Sí. Y que además hace parte de su propuesta Drea, porque Drea está acá, porque además está estrenando un disco que se llama ¿cómo? Atardeceres. Hablemos un poco del disco y de la propuesta. Tiene un poquito de trap, tiene un poquito de reggae, tiene un poquito de R&B. ¿Qué más hay ahí? ¿Con qué más se va a encontrar la gente cuando lo ponga? No, digamos que vamos a encontrar una canción de pronto que tiene reggaetón, pero que tiene como visos un poco afro, una canción que es trappy, pero tiene un poco de electro. Así que eso es lo que pueden escuchar cuando escuchen Atardece. Preséntele a la gente que nos está viendo en RTVC Noticias qué es lo que vamos a cantar. Vamos a cantar Solo de mi debut álbum Atardece. Let's go. Solo. Yes.
atardecer en un ride por la costa Fibleside. Dime qué ves, pretty de la cabeza a los pies 3. Deseos pedí junto a ti, nada que me falte. Quiero sentir tu body, una obra de arte. No me diga nada y todo, el dorado de tu piel es de mi tesoro. Si me llaman les digo que me demoro. Cancela que hoy estás pa' mí. No me pida nada y todo, el dorado de tu piel es de mi tesoro. Le encanta que le digan papi. Ahora que estamos solos dos. Dirty wine, you be fine, por eso me demoro. Solos dos. From Jare para mí. Solos dos. Y ni para robarte picos así. Que nadie. Mil gracias. Increíble. Con estos espectaculares sonidos terminamos nuestra emisión central. A ustedes gracias por permitirnos entrar en sus hogares para informarlos en esta noche. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz noche. Jefes de Estado de 200 países se reúnen para definir cómo la humanidad va a detener el calentamiento del planeta. Cumbre COP26 en Glasgow, Escocia. Cobertura especial de RTVC Noticias con la enviada especial Stephanie Valencia. Conectados 24/7. RTVC Noticias. Emisión central. Amigos y mis profes. Las niñas y niños menores de 5 años siguen regresando a la educación inicial que brinda el ICBF, en donde se garantiza entornos protectores, en donde brinda aprendizajes a través del juego, en donde crían a las niñas con protocolos de bioseguridad para que mamá y papá regresen al trabajo, en donde se garantiza nutrición en cuerpo y alma. Así es como regreso a la educación inicial. ICBF, Gobierno de Colombia. Hoy aprendiste nuevas cosas, hiciste nuevos amigos y viviste aventuras increíbles. Ahora es momento de descansar, soñar y descubrir mundos mágicos y fantasiosos. Señal Colombia y la Comisión de Regulación de Comunicaciones te invitan a dormir. A continuación, el rey del café. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. En la guerra todo se vale, Gonzalo.
Definitivamente la sangre es el peor enemigo.